todos muy buen día en el amor de Cristo Jesús. Vamos a continuar con nuestra serie titulado Señales del tiempo del fin. Voy a invitarlos a que nuevamente caigamos de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios, para pedir la dirección de su Santo Espíritu, para poder entender este tema de mucha relevancia para este tiempo que estamos viviendo. Voy a invitarlo a que caigamos de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta hermosa mañana estamos arrodillados ante su presencia, pidiéndole nuevamente la dirección de su Espíritu Santo. Su palabra dice que Él es quien nos guiará a toda la verdad. Y queremos que sea usted quien nos dirija y bendiga este estudio que hemos de tener. Nos encomendamos pues en sus manos. Se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, anoche estudiábamos el tema, mirad que nadie os engañe. Y veíamos las advertencias latentes que están. Y para poder poner un ejemplo claro de lo que está por venir, utilizamos el ejemplo de Balaam, que dice que el enemigo utilizó la apariencia de piedad para descarriar a todo un pueblo, al pueblo de Israel. Y hoy vamos a estudiar otro personaje también en la Biblia que nos ayuda a entender cómo el enemigo ataca en el tiempo en que estamos viviendo. Y vamos a estudiar la historia de Coré. Por eso es que el título del tema se llama La vara de Aarón, porque tiene que ver con la rebelión de un personaje llamado Coré. Y para ello, antes de entrar a detalle a ver ese tema, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 3. Nos presenta ahí de alguna manera la estructura del santuario. Y dice de esta manera, en Hebreos capítulo 9, versículo 3, vamos a dar como una introducción para poder entender la vara de Aarón en nuestro tiempo. El apóstol Pablo dice de esta manera, en Hebreos 9:3, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, dice, que contenía tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden por ahora hablar en detalle. El libro de Hebreos se escribió aproximadamente en el año 63, 7 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y Pablo dice, de estas cosas por ahora no se pueden hablar en detalle. Y en el versículo 8 de este capítulo nos presenta por qué Pablo escribió que del lugar santísimo no se podía hablar en detalle para el año 63, que Pablo estaba escribiendo esta carta a los hebreos. Dice Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Entendemos entonces por qué Pablo dice que del lugar santísimo no se podía hablar en detalle? Porque todavía, dice, no se había abierto el camino al lugar santísimo. Entendemos con esto entonces que Jesús todavía estaba oficiando en el lugar santo del santuario celestial. Y eso lo comprobamos también de acuerdo a muchas citas, pero vamos a leer nada más una que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora voy a hacer referencia a que el libro de Apocalipsis se escribió cerca del año 100. Y cuando Juan estaba recibiendo la visión de Apocalipsis, dice en el versículo 12 del capítulo 1, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si ustedes van prestando de alguna manera atención a esta secuencia que estamos leyendo, en el año 63 Pablo dice del lugar santísimo no podemos por ahora hablar en detalle, porque estamos viendo que en el libro de Apocalipsis nos presenta que Jesús todavía estaba en el lugar santo. Dice que estaba en medio de 7 candeleros. Y el libro de Hebreos, precisamente el capítulo 2 nos dice que en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro. Entonces eso nos da a entender que Jesús, cuando estaba dándole la visión a Juan en el Apocalipsis,
Si estaba en medio de los 7 candelabros, estaba entonces en el lugar santo. Todos, de alguna manera, los que conocen la historia del santuario, o más bien la doctrina del santuario, podemos comprender que aún en el libro de Apocalipsis nos presenta que iba a haber una puerta que iba a ser abierta. Dicha puerta se abrió en el año de 1844 y a partir de ahí Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, si la palabra de Dios nos presenta y nos dice que ya Jesús está en el lugar santísimo, por ello podemos entender entonces que ya podemos o tenemos que hablar en detalle de lo que hay en el lugar santísimo. Entonces, es obvio entender que en los días de Pablo no se podía hablar en detalle del lugar santísimo, pero ahora si la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos presenta, la profecía nos dice que ya Jesús está en el lugar santísimo, entonces vamos a hablar en detalle de un elemento nada más que está en el lugar santísimo, como ya hemos venido mencionando. No vamos a hablar del maná, no vamos a hablar de las tablas del pacto, vamos a enfocarnos a la vara de Aarón, que es, como mencionamos anoche, la secuencia del tema que estamos estudiando, del mirad, que nadie os engañe. Así que vamos a ir a lo que el Señor nos dice tocante a este asunto de la vara de Aarón. Saben, hermanos, que la vara de Aarón ha sido motivo de muchas interpretaciones. Algunos presentan que la vara de Aarón representa a Cristo, porque dice Isaías que retoñará una vara del tronco de Isaí. Otros más representan o presentan la vara de Aarón como de alguna manera el don del pastorado, porque algunos presentan que los patriarcas tenían una vara para regir y que esa es la autoridad que Dios le da a la iglesia. Otros más presentan que la vara de Aarón representa el sacerdocio. Otros más presentan que la vara de Aarón representa la no inmortalidad del alma, porque dicen que la vara estaba muerta y vivió, y que los muertos están durmiendo y que Jesús les va a dar vida cuando Él venga. Otros más presentan que la vara de Aarón representa también el juicio, porque dicen que con la vara que mides, serás medido. Otros más representan que la vara de Aarón representa el espíritu de profecía. Así que, como la palabra de Dios nos presenta también a través del apóstol Pedro, nos dice ahí que la palabra profética de Dios es tan segura, y dice también ahí el apóstol Pedro en su segunda carta, al capítulo 1, dice que la profecía no es de interpretación privada. No es qué lógica podemos utilizar para entender este tema tan importante, sino que tenemos que hablar, como dice Isaías, a la ley y al testimonio. Así que vamos a dejar que sea el Señor que nos hable a través de su palabra, realmente cómo podemos de alguna manera entender acerca de la vara de Aarón. ¿Ok? Vamos entonces a seguir avanzando y vamos a ir para ello al libro de Números, el capítulo 16. En el libro de Números, el capítulo 16, vamos a encontrar el contexto de la vara de Aarón. Mientras vamos para allá, voy a resumir un poquito la historia que pasó con el pueblo de Israel allá en el tiempo de la rebelión de Coré. La historia dice que Dios le dio la orden al pueblo de Israel para que pasaran a la tierra prometida, pero el pueblo no confió en Dios. Mandaron, por lo tanto, dice 12 espías, un espía por cada tribu, para reconocer la tierra. Y 10 de los espías que fueron trajeron un informe negativo, a tal grado que desanimaron al pueblo y no quisieron entrar a reconocer la tierra, a tomar la tierra. Y la palabra de Dios nos presenta que Dios castigó al pueblo de Israel por su incredulidad y les dijo que iban a perecer y que iban a vagar por el desierto 40 años. Y fue ahí cuando se levanta un personaje llamado Coré, que no se levantó solo, venía con él Datán, Abiram y 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre, dice la palabra de Dios a través de su mensajera. Y cuando ellos se levantan, en el versículo 3 de Números capítulo 16, ellos dicen estas palabras: se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dice que se levantaron
y le dijeron a Moisés, basta ya de vosotros. O sea, en otras palabras, ya estaban cansados de que fuera Moisés, Aarón, quienes vinieran de alguna manera liderando al pueblo de Israel. Ahora, vamos a seguir avanzando. La mensajera del Señor nos presenta esto en el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 35. Precisamente el capítulo se llama La rebelión de Coré. Dice así, hablando de estos personajes, Coré, Datán y Abiram: los conspiradores trabajaron luego con el pueblo. A los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir simpatía y alabanza. Y así obtuvieron Coré y sus asociados la atención y el apoyo de la congregación. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo había traído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, puesto que solo había deseado aquello a la cual tenían derecho. Pero Moisés era un gobernante intolerante que había reprendido al pueblo como pecador, cuando el pueblo era santo, entre el cual se hallaba el Señor. Vemos cómo es que este personaje, Coré, según en el argumento que él presentó ante el pueblo, es que Moisés es un gobernante intolerable. O sea, Coré decía, Moisés es muy extremista. Moisés, la mensajera del Señor dice que Moisés era manso y humilde más que todos los hombres, pero había algo que él reprendía. Y dice que lo que Moisés reprendía era el pecado. Y dice que al pueblo, ¿verdad? O a nadie, normalmente a nadie le agrada cuando alguien es reprendido. Entonces, por lo tanto, dice que Coré trabajó de esa manera con el pueblo. Le dijo al pueblo, el pueblo está bien, el pueblo, todos somos santos. Aquí el problema es Moisés. Él es muy extremista, él es muy intolerante, él de alguna manera no se complace con nada. Así que sigue diciendo, el éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza, dice, y confirmó su creencia de que si no se le reprimía la usurpación de la autoridad por Moisés, resultaría fatal para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto. Miren, si prestan atención, Coré aseguraba que Dios le había dado la autoridad, que Dios le había dado el permiso y le había autorizado para cambiar el gobierno antes que fuese demasiado tarde. Ayer veíamos que Satanás usa a personas los menos sospechosos de estar bajo su influencia. Y Coré no nada más llegó ante el pueblo como diciendo se me ocurrió o he pensado esto. Dice que él llegó, según él, de parte de Dios, que era Dios quien lo estaba comisionando. Ahora, sigamos leyendo. Dice, tanto los había lisonjeado Coré al pueblo y sus asociados, que el pueblo se creyó realmente bueno y que había sido perjudicado y maltratado por Moisés. Si llegaban a admitir que Coré y sus compañeros estaban equivocados y que Moisés estaba en lo justo, entonces se verían obligados a recibir como palabra de Dios la sentencia de que debían morir en el desierto. Dice que el pueblo dijeron, si Coré está equivocado y realmente Moisés, este hombre que reprende el pecado, si él es el que está en lo justo, entonces tenemos que reconocer que la palabra de Dios no viene de Coré, sino que viene de parte de Moisés. Entonces, si prestamos atención, lo que estaba en juego ahí no era tanto quién tenía la razón, sino que el propósito del enemigo era que el pueblo rechazara la palabra de Dios a través del dirigente, quien él había escogido, quien era Moisés. Si prestamos atención, ese era de alguna manera también lo que estaba en juego. ¿A quién vamos a escuchar? ¿De parte de quién está hablando Dios realmente? ¿De parte de Coré, que alega que Dios le ha hablado el asunto, que Dios le ha autorizado el asunto? ¿O Moisés, que dice que Dios le está hablando a él y nos está dando la sentencia de que vamos a morir por rebeldes? Y vamos entonces a continuar a ver qué papel jugó la vara de Aarón para resolver este problema que estamos leyendo en el libro de alguna manera, Patriarcas y Profetas. Ahora miren qué dice la mensajera del Señor. Hace una pregunta
Y esto nos enlaza para el tiempo que estamos viviendo. Miren qué dice Patriarcas y Profetas, el capítulo 35 más adelante. Dice la mensajera, ¿no subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la ruina de Coré? Ahora nos dice que también en nuestros días están esos mismos males. Y dice, abundan el orgullo, la ambición, que fue una de las cosas también que hizo que de alguna manera Balaam, como ayer estudiábamos, apostatara y vendiera, en otras palabras, al pueblo de Israel. Abundan hoy en día, dice, el orgullo, la ambición. Cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y a la lucha por la supremacía, que era lo que este personaje entonces pretendía realmente. ¿Por qué quería quitar a Moisés del cargo? No era porque Dios le había revelado, sino porque envidiaba el cargo que traía Moisés y anhelaba, dice, la supremacía. Sigue diciendo, el alma se aparta de Dios e inconscientemente se arrastra a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente para su propia exaltación. Ahora el problema de este personaje, el problema que estudiamos ayer era que Balaam, por la ambición, pero ahora el problema que estamos viendo con Coré es que por, dice ahí, el orgullo, la ambición a tener de alguna manera, como dice acá, la supremacía. Y dice la mensajera del Señor que también hay muchos hoy en día que profesan seguir a Cristo, pero lo único que hacen, dice, es trabajar para su propia exaltación. Sigue diciendo que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, están dispuestos a tergiversar la verdad, calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Así que, mis hermanos, ahora estamos viendo que hoy en día también van a haber personas, dice la mensajera del Señor, que van a trabajar no como Juan el Bautista que decía, ¿verdad? Es menester que yo mengüe y a él conviene crecer, refiriéndose a Cristo. Sino que dice que van a haber hombres que van a trabajar anhelosamente y hombres, dice, que profesan seguir a Cristo, que van a trabajar anhelosamente para su propia exaltación, por amor, dice ahí, a la supremacía. Ahora, entonces vamos a ver, como ya mencionamos, el asunto de la vara de Aarón, que de alguna manera, qué papel jugó para resolver este problema que estamos leyendo acá en el libro de Números. Bien, ahora vamos a ir al libro de Números capítulo 16, del versículo 8 al versículo 10. Dice así, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora levitas. Le hace la pregunta, ¿es poco que el Dios de Israel os haya apartado de su congregación, allegándose a él para que ministréis en el santuario del Eterno y estéis ante la congregación para servirle? Él te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos levitas. Y ahora, miren qué pregunta le hace Moisés a su primo hermano Coré. Le dice, ¿procuráis también el sacerdocio? ¿Qué era lo que procuraba? La mensajera del Señor, como ya vimos, dice que procuraba su exaltación, procuraba supremacía. Y en la Biblia encontramos que el libro de Números nos presenta que Moisés le hace la pregunta y le dice, ¿procuráis también el sacerdocio? Por eso es que algunos argumentan que la vara de Aarón es el sacerdocio. Pero la mensajera del Señor dice en el libro Recibiréis Poder, del 4 al 5 y el 6 de abril, nos presenta ahí, casi vienen hablando de lo mismo, esas fechas, nos presenta que la mayor suma de verdades que nosotros como pueblos hoy en día presentamos estaba en la superficie, dice, del mar y se encontró enseguida. Y el Señor dice que le dijo a la mensajera, agitad, 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 buscad más profundo, dice, porque todavía hay muchas gemas que están escondidas, dice, en lo profundo, que necesitamos
encontrarlas para que salgan a la superficie. La mensajera del Señor dice que todavía hay miles de gemas que están esparcidas, que necesitan ser juntadas para ser propiedad de Dios. Así que, si leemos desde la perspectiva de Números 16, 10, nos presenta que realmente lo que estaban peleando ahí era el sacerdocio. Pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a tratar de ir profundizando más y más y más para que el Señor nos abra más el panorama acerca de este tema que estamos estudiando. Y en el libro de Malaquías, capítulo 2, nos presenta qué es un sacerdote. Según el libro de Números, y también leyendo Patriarcas y Profetas, capítulo 35, la mensajera nos dice que ellos peleaban el sacerdocio. Y el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, nos presenta cuál era la función de un sacerdote, o cuál es la función de un sacerdote. Dice de esta manera: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es un sacerdote? Es un mensajero. Por eso más adelante también el apóstol Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Así que un sacerdote es un mensajero de Jehová de los ejércitos. Así que cuando la palabra de Dios nos presenta que Coré aspiraba al sacerdocio, no solamente él aspiraba a ir al santuario a degollar un cordero, sino que, como ya vimos, él decía que Dios le había hablado y que Dios le había revelado el asunto. Por eso cuando se paró ante la congregación, él decía: a mí Dios me ha elegido para que yo pueda de alguna manera ejercer el sacerdocio. Y Malaquías dice que, en otras palabras, Coré se estaba presentando ahora como el mensajero de Jehová de los ejércitos. Por eso es que el pueblo decía: bueno, Moisés dice que Dios lo ha llamado como su mensajero, pero también Coré alega de que Dios lo ha llamado como su mensajero. Bien, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir leyendo otra cita. Y la mensajera del Señor nos dice que también hoy en día hay muchos que, buscando la supremacía, van a venir supuestamente de parte de Dios. Entonces, vamos a prestar atención a esta cita y vamos a ir enlazando entonces lo que estamos leyendo con lo que la mensajera del Señor nos va a decir en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 2. Miren esta cita tan fascinante, dice de esta manera: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado por qué. No he tenido otra pretensión, sino la que se me ha indicado, que soy la mensajera del Señor. Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera y para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en nombre del Señor Jesús. Si la vara de Aarón reverdeció para revelar allá quién era el mensajero, y la pregunta es, ¿verdad?, ¿qué tiene que ver la vara de Aarón entonces en el tiempo que estamos viviendo? Porque el Señor, de igual manera, en el tiempo que nos ha tocado vivir, dice que iba a levantar su mensajera. Ahora, en el libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 11 al 12, cuando ustedes leen, hermanos, en el libro de, más adelante lo vamos a leer, en el libro de Números, capítulo 17, y ahí nos presenta que la vara de Aarón que reverdeció era de almendro, porque dice que dio flores, arrojó renuevos y dio almendras. Por lo tanto, la vara era de almendra, según Números capítulo 17. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 11 al 12, nos va a abrir aún más el panorama. Dice de esta manera: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora dice Jeremías
que él vio una vara de almendro. Y le dice Dios, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces la vara de almendro también nos presenta que es la palabra de Dios para ponerla por obra. Por eso no es casualidad que un sacerdote sea un mensajero de Jehová de los ejércitos. Ahora, si seguimos leyendo la cita de la mensajera del Señor de alguna manera Mensajes Selectos tomo 1, sigue diciendo, cuando ella dice que soy la mensajera del Señor, sigue diciendo en ese párrafo, en mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor, según Malaquías 2:7. Sigue diciendo, sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido este título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Y según Jeremías 1:11 nos dice que la vara de almendro representa la palabra de Dios para ponerlo por obra. Ahora dice más adelante que Dios le dijo, exhorta usando la palabra, haré que mi palabra te sea manifiesta. Así que la palabra de Dios dice, haré que mi palabra te sea manifiesta. Y vamos viendo entonces el por qué entonces la vara de Aarón estaba resolviendo el tema del sacerdocio, porque de alguna manera, porque estamos viendo que de alguna manera estamos viendo entonces que la vara de Aarón precisamente estaba resolviendo el problema del sacerdocio. Y aquí estamos leyendo que dice ahí Jeremías que la vara de almendro representa la palabra de Dios. Y en Mensajes Selectos la mensajera dice, soy la mensajera del Señor. Y el Señor le dijo aún más, tu obra es llevar mi palabra. ¿Ok? Ahora, vamos a ir avanzando. Dice así, en el libro de Números 17:8. Al día siguiente, cuando Moisés vino a la tienda de la reunión, vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, había arrojado renuevos y producido, lo que ya habíamos mencionado, almendras. Entonces Moisés sacó todas las varas de la presencia de Jehová y las trajo a los israelitas. Ellos la vieron y cada príncipe tomó su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón ante el testimonio y haré cesar sus quejas contra mí para que no mueran. Dice que la vara de Aarón fue introducida, dice, o fue puesta ante el testimonio. Y la palabra de Dios nos presenta en Apocalipsis, capítulo vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 17. Dice ahí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios nos presenta que iba a haber un pueblo que precisamente iba a tener el testimonio de Jesucristo. Y más adelante Juan nos presenta y nos aclara en el libro de Apocalipsis 19:10 cuál es el testimonio de Jesucristo. En el versículo 10 dice que Juan se iba a postrar a los pies del ángel para adorarle, el ángel que le estaba revelando las profecías. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso entendemos ahí, ¿verdad?, que la mensajera del Señor dice, algunos me han preguntado si soy profetisa. Ella dice, soy la mensajera del Señor, y el Señor le dijo, tu obra es llevar mi palabra. Y cuando Moisés dice que vio que la vara de Aarón había reverdecido, le dijeron, pon la vara ante el testimonio. Y Apocalipsis 19 nos presenta que ese testimonio es el espíritu de profecía.
Y también Juan nos dice en Apocalipsis 12 que iba a haber precisamente un remanente, y vamos a tratar de estudiar en el tiempo que nos queda, por qué solo un remanente iba a apreciar el espíritu de profecía. Por eso es que la vara de Aarón está ahí también para nosotros, para reprendernos, porque a Moisés le dijeron, dice, guarda la vara de Aarón como señal a los hijos rebeldes. ¿Ok? Bien. Vamos a ver por qué la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Por qué de alguna manera a lo que los profetas hablan se conoce como el testimonio de Jesucristo. Dice, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 16, 1, 6 al 9, dice de esta manera: hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino de testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No él era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Por eso ayer terminábamos nuestro primer tema diciendo que cuando Jesús se transfiguró allá en el monte, el Padre le dijo a los que estaban ahí: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, a él oíd. Y ahora cuando habla la palabra de Dios acerca de Juan el Bautista, dice, él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Aquel verbo, o sea, Cristo Jesús era la luz verdadera. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así que estamos viendo entonces por qué aún la palabra de Dios nos presenta que el testimonio de Jesucristo, aún él dice en el libro de Juan 5:39, una cita muy conocida, ¿verdad? Que dice, Jesús mismo dice, escudriñad las escrituras, ya que parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Saben que cuando aún lee uno la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, por ejemplo, lo voy a mencionar nada más como referencia, cuando Jesús quiso corregir a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, dice que Jesús, para poderles explicar las profecías concernientes a él, la Biblia dice que comenzó desde Moisés, pasando por los salmos, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras, dice, lo que de él decía. Así que podemos ver entonces que todos los profetas de alguna manera hablan o han hablado siempre acerca de la luz verdadera que es Cristo Jesús. El apóstol Pedro nos dice también en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 10, dice de esta manera, de esa salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada. El 11, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién nos inspiraba, dice? Cristo. Cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias que le seguirían. A ellos que no administraban en beneficio propio, sino en nuestro favor, le fue revelado este mensaje que ahora es anunciado, los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, mensaje que aún los ángeles hacían contemplar. El apóstol Pedro nos presenta que dice que aún los profetas, que ellos recibían la visión, querían entender más allá, pero dice ahí que todos ellos ministraban para darnos a entender, dice, el ministerio o las aflicciones y las glorias de Cristo. Por eso aún como vemos, ¿verdad? Que aún Pablo tuvo que decir sobre el lugar santísimo, por ahora no podemos hablar en detalle porque no era una verdad presente para su época. Cristo, como ya mencionamos, no estaba en el lugar santísimo, por tanto Pablo se limitó a hablar del lugar santísimo. Ahora vemos nosotros que la palabra de Dios nos presenta que ellos escribieron no para su época, sino para beneficio nuestro, y por eso es que nosotros podemos hablar a detalle acerca de lo que hay en el lugar santísimo. Bien, en el libro de Primeros Escritos, en la página 213, la palabra de Dios nos presenta de esta manera, dice así, a través de su mensajera, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente y volverla a los hombres. Y destruir el sentido de la responsabilidad individual,
Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Se corrompió el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían de acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Sigue diciendo que cuando Satanás vio que el propósito de él, dice, era desviar la atención de Jesús y volverla a los hombres. Sigue diciendo ahora el mismo libro, Primeros Escritos, ahora en la página 227. Dice, por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Después de la persecución, dice que el diablo veía que cada que mataba un alma, brotaban 10 más. Entonces el diablo dijo, esto no me está funcionando. Y ahora dice ahí que Satanás ya había corrompido las doctrinas de la Biblia e iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Entonces el diablo dijo, si no puedo por la fuerza, de alguna manera la persecución, voy a utilizar otro método, voy a corromper las doctrinas de la Biblia que iban de perder, dice, o con ese propósito de alguna manera corromper la Biblia o las doctrinas de la Biblia. El propósito del diablo era, dice, perder a millones de personas. Refrenando su odio, resolvió a no incitar a sus vasallos a tan acerba persecución, sino inducir a la iglesia a que disputara sobre varias tradiciones en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptara favores y honores del mundo, su pretexto de recibir beneficios, la iglesia principió a perder el favor de Dios. Así que dice también que se fue debilitando en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. Algo similar a lo que vemos allá, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés. Moisés dice que reprendía el pecado. Por lo tanto, el pueblo dijo, no, Moisés es muy estricto, mejor vamos a inclinarnos con Coré. La mensajera del Señor dice que ese fue el mismo método que el diablo utilizó en la Edad Media, en la Edad Oscura que nosotros conocemos. Dice que el diablo de alguna manera apartó a la gente de la mirada de Cristo, corrompió la doctrina, perdiéronse millones de personas y dice que el enemigo, su propósito fue de alguna manera que en lugar de la doctrina, la fe entregada a los santos, la iglesia empezó a enseñar, dice la palabra de Dios, tradiciones. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, hay una cita muy bonita que quiero de alguna manera compartir con ustedes. Dice así de esta manera, 11:7 de Apocalipsis. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Apocalipsis 11:7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, ya vimos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, porque todos los profetas hablan de Cristo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y la mensajera del Señor dice, esta profecía, conflicto de los siglos, hay un capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Dice así, esta profecía de Apocalipsis 11:7 se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar aún de las más admirables naciones europeas, levantar unánime la voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben atributar a la deidad. Dice así,
Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Por eso dice que la vara de Aarón se guardó para señalar a los hijos rebeldes. Sigue diciendo, muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá viendo en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre la gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron, hombres y mujeres aceptaron el manifiesto. Y aún dice que hubo una, de alguna manera, acerba persecución, y de toda la nación, de alguna manera, expulsaron o excluyeron la palabra de Dios, y aún Francia dice que alegaba que el Dios de ellos era la razón. Por eso decía que ellos aceptaban todo lo que tuviera lógica, todo lo que la razón les ayudara a comprender, para ellos era claro y manifiesto. Y dice que toda la nación, de alguna manera, por leyes legislativas, desacreditaron y aún expulsaron la palabra de Dios de dicho país. Y saben ustedes que aún el legado de Francia todavía prevalece hasta el día de hoy. Miren qué dice la mensajera del Señor en el libro Consejo para los Maestros, en la página 61. Dice así: ¿por qué hoy en día tenía que reverdecer la vara de Aarón? Mire, la mensajera del Señor nos dice de esta manera. Voy a leer como 3 citas atrás para mi hermano que está en la proyección de lo que estábamos leyendo acerca de Apocalipsis 17. Dice así: las joyas de la verdad yacen dispersas por el campo de la revelación. Pero recordemos que Apocalipsis dice que estos 2 testigos iban a ser muertos y sepultados por 3 años y medio. Y ahora miren qué dice la mensajera del Señor. Dice que las joyas de la verdad están dispersas por el campo de la revelación. Pero ¿por qué entonces hoy en día muchos no comprendemos estas verdades? Miren qué dice: pero han sido sepultadas bajo tradiciones humanas, bajo dichos y mandamientos de hombres, y sabiduría, la sabiduría del cielo ha quedado casi ignorada. Entonces vemos ahí cómo es que la mensajera dice que se cumple. No solamente en Francia, dice que expulsaron la Biblia de todo el país y dijeron que la razón era el Dios de ellos, sino que aún la mensajera del Señor dice que hasta el día de hoy tenemos nosotros ese legado francés, porque la palabra de Dios dice que la sabiduría humana o las tradiciones y mandamientos de hombre han tomado la relevancia, y eso ha hecho, dice, que la palabra de Dios se encuentre sepultada. Dice otra cita en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Dice así: en la palabra de Dios se halla, dice, sabiduría indubitable, inagotable, pero ella no se originó en la mente finita, sino en la infinita. Sin embargo, mucho de lo que Dios ha revelado en su palabra es oscuro para los seres humanos, debido a que las joyas de la verdad están sepultadas debajo de los escombros de la sabiduría y tradiciones humanas. Así que vemos también ahí, no voy a leer todo el párrafo para ir avanzando, que tenemos ese problema hoy en día, que de alguna manera las tradiciones humanas o los pensamientos de los hombres, la sabiduría humana, la sabiduría finita, está queriendo tomar la sabiduría infinita. Por eso Jesús nos dice: mirad que nadie os engañe. Ahora, es lo que veíamos también allá en el ejemplo de Coré. Coré quiso de alguna manera ponerse aún no solamente contra su primo hermano Moisés, sino que quiso tomar el lugar de Dios, porque estaba, según él, alegando que Dios le había revelado el asunto. Ahora, en el libro Primeros Escritos, hay una página que hay un capítulo que se llama también ahí acerca de el tiempo que estamos viviendo, pero en la página 229, esta cita, hermanos, es como, vamos a decir así, clave para poder confirmar lo que estamos leyendo. Dice así, en la página 229 de Primeros Escritos: esto viene tomado del contexto que Satanás, había corrompido las doctrinas de la Biblia. Y ahora nos dice que cuando Satanás había corrompido las doctrinas de la Biblia,
y se iban a perder millones de personas, Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, dice, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Si la iglesia lo recibía, produciría una reforma cabal. Ahora miren qué dice. ¿Qué era lo que iba a revivir en la iglesia? Haciendo revivir el testimonio vivo, que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Por eso vemos allá que dice que Moisés, el problema de Moisés, ¿cuál era? ¿Por qué el pueblo no quería escuchar a Moisés? Porque Moisés reprendía el pecado. Y la mensajera del Señor dice que Cristo, cuando vio que Satanás había de alguna manera sustituido lo que Dios había revelado, dice que Satanás había corrompido las doctrinas de la Biblia. Entonces dice que Cristo dijo, voy a mandar para la iglesia un mensaje. Y dice que si la iglesia lo recibía, iba a reformar esa iglesia o la iglesia de Cristo. Y dice, iba a hacer revivir el testimonio vivo. Por eso es que vemos que la vara de Aarón hoy en día ha reverdecido y ha echado de alguna manera flores, renuevos y producido frutos. ¿Ok? Ahora vamos a ver consejo para la iglesia capítulo 14. La mensajera del Señor dice, en muchos casos se recibe plenamente los testimonios, se rechaza el pecado. Si vemos cuál es el propósito de los testimonios entonces, reprender el pecado. Por eso es que la mayoría no quería escuchar a Moisés. Decían, es que Moisés es muy intolerante, Moisés reprende el pecado muy duro. La mensajera del Señor dice que el propósito de los testimonios es rechazar el pecado y la complacencia, e inmediatamente se inicia una reforma en armonía con la luz que Dios ha dado. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Dice así, no rehúses disciplinar al muchacho. Si lo castigas con vara, dice, no morirá. Nosotros vemos en el libro de Éxodo capítulo 4 que cuando Dios le dijo a Moisés que se presentara ante Faraón, Dios le dijo a Moisés, así dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así toma Dios a su iglesia, a su pueblo, como su hijo, su primogénito. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a corregir a su iglesia? ¿Cómo va a corregir a su muchacho, a su primogénito? La palabra de Dios nos dice, el 14, antes al castigarlo con vara lo librarás de la muerte. Así que a través de la vara, hermanos, la vara de Aarón, dice que el Señor nos reprende el pecado. El Señor nos quiere corregir. Por eso dice la mensajera que Cristo, cuando vio que la iglesia, dice, empezó a perder el favor de Dios. La iglesia, dice, no era ya o no es ya el apartado peculiar que era, dice, cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuando Jesús vio el desagrado de que la iglesia se había corrompido, las doctrinas se habían corrompido, iba a hacer revivir el testimonio en la iglesia. Por eso la mensajera del Señor dice que Dios lo llamó y su propósito era llevar su palabra, ¿para qué? Para reprender el pecado. Y ahora dice en consejos para la iglesia, que cuando la iglesia, si se humillara y aceptara la reprensión que Dios nos iba a dar a través de su mensajera, dice que la iglesia iba nuevamente a recobrar el favor de Dios. Bien, ahora dice, consejo para la iglesia nuevamente, capítulo 14, la mensajera del Señor dice, júzguense los testimonios por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los que desean hacerlo pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones. Dios ha considerado propio dejarlas sobrevivir y fortalecerlas contra la oposición y la fuerza de Satanás y la influencia de los agentes humanos que han ayudado a Satanás en su obra. Allá veíamos en el libro de Números que la vara de Aarón no solamente reverdeció y dio flores, sino que aún dice que dio frutos. Y aún la mensajera del Señor nos presenta que los testimonios que iban de alguna manera a revivir, ¿por qué tuvieron que revivir? Porque ya explicamos que la razón, dice que tomó lugar de la Biblia. Y la mensajera dice que la Biblia quedó sepultada bajo la sabiduría humana.
Y ahora dice que cuando Jesús sacó a la luz nuevamente los testimonios a través de su mensajera, cuando ella le dio nuevamente vida a la palabra de Dios, ahora dice, júzguense los testimonios por sus frutos. Por eso es que la vara de Aarón dice que da frutos cuando reverdece. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a tratar de ir terminando. En el libro de Números, capítulo 17, versículo 10, nos presenta ahí cuál fue la razón. Ya vimos por qué reverdeció la vara, cuál era la situación que la vara iba a resolver. Pero vamos a tratar de ver cuál era la razón del que se tuvo que guardar para nuestra generación, para nuestra época. Dice ahí en el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón ante el testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harán cesar sus quejas contra mí para que no mueran. ¿Cuál era el propósito? Como ya vimos en el libro de Proverbios, la vara nos iba a servir para corregirnos. Ahora dice que a Moisés le dijeron, guarda la vara ante el testimonio para los hijos rebeldes. Quiere decir que en nuestra época nuevamente iban a haber gente rebeldes que no iban a querer escuchar la palabra de Dios. Como vemos un ejemplo claro en el libro de Juan, ¿verdad? Cuando escucharon a Jesús reprender, muchos dijeron, dice, duras son estas palabras, y desde entonces, dice, ya no anduvieron más con él. Miren, dice la mensajera del Señor, esta cita dice que para darles una comprensión más clara de ella, dice en Testimonios Consejos para la Iglesia, la palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseo de comprenderla, pero no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en una oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Por eso dice que la palabra de Dios es el testimonio es hacer o corregir a los hijos rebeldes. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora en el libro de Éxodo 7, versículo 1, cuál era también la función de Aarón. Aarón no solamente era un sacerdote, un mensajero, sino que miren, esta cita nos va también a ayudar a entender realmente quién era nuestra hermana Elena G. de White. Dice ahí 7.1 de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Quién era Aarón? ¿Por qué tuvo que reverdecer la vara de Aarón? ¿Por qué no reverdeció la vara de Moisés y también él traía una vara, como lo vemos cuando él golpeó la roca? Dice que la palabra de Dios le dijeron a Moisés, más bien dicho, dice, yo te he constituido a Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O alguien podrá decir, pero la hermana White no era profeta. Pero vamos a ver qué dice la mensajera del Señor en esta cita, que vamos a leer detenidamente. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 4. Dice de esta manera, ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Dice, ahora ella va a resolver esta pregunta. ¿Por qué dice que siempre, de alguna manera, ella decía que no era profeta? Así como aún el mismo Juan el Bautista decía que no él era el Elías, y aún Jesús dijo, él es el Elías que iba a venir. Ahora la mensajera dice, ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Así que ella dice, yo no pretendo este título porque sé que después de mí van a venir muchos pretendiendo ese título. Como estudiábamos el día de ayer, Jesús dijo, se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y la mensajera del Señor dice, para no crear perjuicio en la hermandad, ella dice, no pretendo ese título, solamente pretendo ser la mensajera del Señor. Y dice, y porque mi obra abarca mucho más que esa palabra. Y miren, dice más abajo, dice, nunca he pretendido ser profetisa, dice. Si otros me llaman así, no lo discuto, dice. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme en cualquier actividad que Él me señale. Ahora dice más abajo, ahora he sido instruida que no debo ser estorbada en mi obra por aquellos que se ocupan
en hacer suposiciones acerca de la naturaleza de ella y cuyas mentes están luchando con tantos problemas intrincados referentes a la supuesta obra de un profeta. Mi misión, dice, abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. O sea, ella no dice no soy profeta. Mi misión abarca la obra de un profeta. Y si ustedes prestan atención a toda la cita, dice que ella junto con su esposo era médica misionera. Era, dice, madre adoptiva. Era un ama de casa. Ella dice, por eso no pretendo ser profetisa. Sí llevo, dice, la palabra de Dios. Pero, y dice más abajo, mi misión abarca la obra de un profeta, pero aún abarca más que eso, ¿verdad? Así que ella confirma que hacía la obra de un profeta. Por eso dice que la vara de Aarón también, cuando Moisés le habla a Aarón y le dice, tu hermano Aarón será tu profeta. Así que haciendo un resumen de lo que hemos venido leyendo, vamos a leer, vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Un resumen de lo que hemos venido leyendo. Y dice, la mensajera del Señor nos dice que el espíritu de profecía no es una adición a la palabra de Dios. Es el propósito de Dios atraer de este modo a su palabra y darle una comprensión más clara y dejar a los hombres y a las mujeres sin excusa. O sea que nos dice que el espíritu de profecía no es un libro más, sino que es la Biblia misma, pero explicado a detalles para que los hombres y las mujeres no tengan excusa. Así que lo que vimos hasta ahorita acerca de la vara de Aarón, entendemos que la palabra de Dios nos presenta que Coré, lo que él alegaba, lo que él peleaba era el sacerdocio. Y un sacerdote, Malaquías nos presenta que es un mensajero. Y la hermana White dice, yo soy la mensajera del Señor. También vimos que la vara era de almendro. Y la vara de almendro, según Jeremías, representa la palabra de Dios. Y la hermana White dice que el Señor le dijo, tu obra es llevar mi palabra. También vemos que le dijeron a Moisés, vuelve la vara ante el testimonio. Y leíamos que Apocalipsis nos presenta que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, manifestado en la hermana Elena G. de White. También dice que la vara de Aarón iba a reverdecer, iba a revivir. Y en primeros escritos leíamos ahí que Dios dice que iba a hacer revivir el testimonio en su iglesia para corregir el pecado. También vimos que el testimonio al revivir iba a reformar a la iglesia, según consejo para la iglesia. Y por eso es que nosotros conocemos al espíritu de profecía como el testimonio directo de Jesucristo. También vimos que la vara de Aarón dio frutos, dio almendros, y aún dice la mensajera del Señor que júzguense los testimonios por sus frutos. Aún sus escritos iban a producir frutos. También dice que la vara sirve para corregir, y la mensajera del Señor leíamos que los testimonios servían para corregir y reformar a la iglesia. También dice la última cita que leíamos que Aarón era profeta de Dios, y la hermana White dice, yo soy la profeta de Dios y mi obra no termina con esto. Así que con estas evidencias podemos comprender claramente que la vara de Aarón precisamente vino para eso, para desenterrar la Biblia de los dichos y tradiciones humanos y que volvamos a escuchar el testimonio directo de Jesucristo. Gracias por su atención y que el Señor me lo siga bendiciendo.